Bien, amado. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno que el Señor nos ha concedido estar aquí juntos, adorando su nombre en este día. Agradecemos siempre a Dios, ¿verdad?, por sus bondades. Vamos a buscar en nuestra Biblia Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. A partir del verso 1, damos lectura a la palabra del Señor. Dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del verso 1 de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, reconocemos tus bondades. Gracias porque tú siempre nos consuelas, nos fortaleces. Siempre, Señor, estás en la disposición de asistirnos y obrar en nuestras vidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Dios, mira tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, a amar tu palabra y a poner por obra, Señor, en todo tiempo tu palabra. Gracias una vez más, habla nuestras vidas, ministra nuestras vidas, en el nombre de Cristo a quien damos gloria, por la eternidad. Amén y amén. En el contexto de la carta de la cual nos ocupamos, especialmente en estos versos que leemos de este capítulo 2, los cristianos estaban algo atemorizados. En lugar de sentirse confirmados, ¿verdad?, en la fe, y la razón era debido a que se les había dicho, alguien les había dicho falsamente que el día del Señor ya había venido, que el lugar del día del Señor ya había acontecido en ese preciso momento. Pablo pasa a explicar, ¿verdad?, que ciertos acontecimientos tenían que acontecer previamente, tenían que suceder primero, antes de que el día del Señor tuviera lugar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 2, leemos: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a fin de que, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a ¿qué? Respecto a vuestra fe. Pablo tenía la capacidad incuestionable para explicar, porque dominaba bien el tema al cual hacemos referencia del día del Señor. Como también había otro ayudante suyo, muy conocido, muy amado por Pablo, para mí
el más amado por Pablo, en el que Pablo depositaba una mayor confianza, y ese era el joven Timoteo. No siempre por ser joven, no necesariamente quiere decir que no se pueda confiar. El grado de madurez que tenía Timoteo, el carácter probado de Timoteo, el testimonio de Timoteo, el dominio y conocimiento escritural a temprana edad, a esa edad que tenía, definitivamente señalan que Timoteo era más que capaz para exponer también estos temas. Y precisamente Pablo ocupó a Timoteo, y es a Timoteo a quien llegó a enviar, según ese verso que acabamos de leer, para precisamente dar pruebas que fueran concluyentes respecto al día del Señor, pero lo que fuera conforme a la verdad de Dios y no según las mentiras o aquello que se estaba enseñando o diciendo, o en lo que empezaron a creer, lo que empezó a creer esta comunidad, ¿verdad?, en Tesalónica. Así que Timoteo había sido enviado, se ocupó de esa situación, dio pruebas fehacientes, concluyentes respecto al tema del día del Señor, y a pesar de ello, ¿verdad?, a pesar de ello, habían creído falsamente de que ya el día del Señor había tenido lugar. Por eso entonces Pablo nuevamente, no como un nuevo tema que debe tratarse, sino nuevamente vuelve a enfatizar sobre las mismas cosas y aclarar a fin de disipar las dudas, contrarrestar el error, ¿verdad?, que había generado esa intranquilidad y en cierto modo también ese temor en la vida de esta iglesia, de estos creyentes en Tesalónica. Así que por eso Pablo pasa a decir y afirmar, no, aquí hay algo que no es correcto. Antes de que ese día tenga lugar, antes de que ese evento tenga lugar, que está muy lejos de ser ahora, tienen que acontecer una serie de cosas que son sumamente importantes, de la cual ellos tenían que estar informados, precisamente para no ser presa del error y la mentira, del engaño. Las distorsiones siempre generan caos, siempre generan controversia, siempre generan dudas, ¿verdad? Y siempre llevan a las personas a tener, a creyentes sobre todo, a tener esa falta de confianza que trae esa inseguridad eventualmente, ¿verdad?, en sus vidas. Pues Pablo le deja saber que no hay razón por la cual tienen que estar con temor, y no hay razón por la cual deban desconfiar. Dios está consciente de todas las cosas, hay un tiempo perfecto para todo, ¿verdad? Y Dios está consciente de ello, y ellos podían descansar plenamente, confiar plenamente en que Dios cuidaba de los creyentes, cuidaba de ellos, y que las cosas ocurrirían y acontecerían de la manera en que Dios predispuso que acontecieran. Amado, la verdad contrarresta las dudas, contrarresta el error y nos da estabilidad en la fe. Nos fortalece en la fe. Nos dan paz, sosiego, tranquilidad. Cuando estamos realmente enterados, informados de cómo acontecerán las cosas, cómo realmente sucederán las cosas, tenemos paz. Y es una paz que podemos experimentar. Y eso, amado, definitivamente es importante cuando hablamos de la estabilidad emocional y espiritual también. El mundo convulsiona, están pasando cosas, la gente se desespera, todo el mundo preocupado, la gente temerosa. Nosotros como creyentes debemos entender qué cosas van a acontecer, cómo van a acontecer. Y Dios, el Señor, nos ha arrojado luz suficiente, amado, suficiente, para entender e interpretar apropiadamente todo lo que acontece ante nuestros ojos en el mundo.
no vivir una vida siendo creyentes, una vida turbada, como si no supiéramos lo que pasa, como si las cosas nos tomaran por sorpresa, como si nosotros desconociéramos, cuando realmente, amado, bíblicamente, nosotros estamos más que informados de las cosas que van a pasar. Así es que Pablo pasa a decir a los creyentes, pasa a recordarle primeramente, no como un tema nuevo, como algo que ya le ha venido diciendo, amados, a veces hay que ser enfático sobre ciertas cosas. A veces hay que retomar los temas y volverlos a tratar y volver a abordar esos mismos temas. Ya sea porque con facilidad a veces olvidamos cosas, olvidamos detalles que son importantes, o también, como aquí es el caso, o también se hacen necesarios y pertinentes que se toquen nuevamente, quizás con mayor profundidad o más ampliamente, porque es posible que alguien nos está seduciendo con una mentira, con algún tipo de teoría. Miren que hay un sinnúmero de teorías en el mundo, de conspirativas y de cosas. Amado, nosotros no podemos creer en todo lo que se dice. Tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser críticos, tenemos que considerar todas las cosas a la luz de lo que el Señor dice en su palabra y no decir amén de manera irreflexiva, de manera concluyente, algo que probablemente no es que es falso. Así es que primero le dice Pablo que la apostasía tenía que acontecer, pero no habían ya apóstatas. ¿A qué se refiere? Pues si ya habían apóstatas. De hecho, cuando usted considera el libro de Hebreos, usted se da cuenta allí de que se alude a personas que habían sido incluso iluminadas, que habían gustado del don de Dios, que algunos lamentablemente han malinterpretado y pensaban que estos eran verdaderos creyentes que perdieron la salvación. No, amado, cuando habla en esos términos está haciendo referencia a una persona que simpatizó con el Evangelio y conoció, tuvo un grado de iluminación, o sea que llegó a comprender muchas cosas que realmente eran bíblicas, pero que nunca había tenido una experiencia real de salvación. Por eso la apostasía eventualmente se hizo evidente en la vida de ella, renunciando a la fe del Evangelio, a la verdadera fe, a la verdad del Evangelio. Todo aquel que profesa la fe en Cristo, aunque usted vea que tiene conocimiento, independientemente de ello, si usted ve que se vuelque en contra del Evangelio eventualmente, rechazando el Evangelio, repudiando la verdad del Evangelio, apartándose de la verdad del Evangelio, eso es apostasía. Pero entiendo una cosa, esa persona nunca había nacido de nuevo. Pueden estar entre nosotros, pero no necesariamente ser de nosotros, ¿verdad? O sea, eso es sumamente importante. Pues Pablo pasa a decir que primeramente una de las cosas a considerar que ellos tenían que tener presente era la apostasía. Está hablando de una apostasía más generalizada, presente en el mundo como nunca antes. Presente como nunca antes. Así es que él exhorta a los miembros a fin de que no se dejen engañar. ¿Engañar en qué sentido? Primeramente dice por espíritu. Al parecer, nada lejos de lo que pasa hoy en muchas congregaciones. Y esto, amado, entiende una cosa, principalmente en los movimientos carismáticos es preciso ver estas cosas, porque es donde más acontece. Aparentemente alguien quiso lucirse como profeta de Dios, ¿sí? Y empezar a llamar la atención hacia sí mismo diciendo que había tenido alguna especie de revelación con relación al día del Señor. Y empezó a persuadir a los creyentes con la mentira y el engaño. Así es que un falso profeta, un pseudo profeta, un farsante, empezó a afirmar, no, ya estamos viviendo el día del Señor. Y eso trajo esa conmoción de momento
entre estos creyentes. Ahora, después dice, tampoco se han engañado, no solamente por espíritu, haciendo referencia a esto, sino también dice, por palabra, porque es que tiene que ser así. No falta lo siguiente, y propio del carismatismo, vuelvo y lo digo, no falta lo siguiente, aparte del supuesto profeta, el pseudo profeta, alguien que dice ser profeta de Dios, que trae una supuesta revelación, no va a faltar alguien que trate de justificar esa profecía usando malamente, viciosamente, las escrituras. Así es que entonces vienen y acomodan la palabra para justificar ¿qué? La supuesta revelación. De hecho, la mayoría de las falsas religiones nacen de esa manera, una supuesta revelación. Vimos un ángel, el ángel nos reveló que esta era la verdad, y muchos fueron fueron a un extremo mucho más increíble, a tomar de la escritura, pero a reinterpretar toda la Biblia y crear su propia Biblia. Y lo tercero que dice, tampoco sean engañados, dice Pablo a esta comunidad, por carta. O sea, aquí hay dos posibilidades cuando dice por carta. O es una alusión directa a que alguien tomó las mismas cartas de Pablo y tergiversó lo que él había venido diciendo sobre el día del Señor. Recuerde que, si no me equivoco, Pedro, hablando de los escritos de Pablo, creo que era, dice que muchos indoctos torcían, no pudiendo entender la profundidad con la que manejaba ciertos temas, torcían la verdad, la malinterpretaban. Así que eso es una gran posibilidad, que esta persona, este pseudo profeta, este falsante, tomara, ¿verdad?, para justificar la supuesta revelación del mismo contenido, de lo mismo expresado por Pablo, pero tergiversándolo, para acomodar su profecía. Pero tampoco es descabellado pensar que probablemente, como había muchos falsos maestros, y esto no nos sorprende porque la Escritura habla de ello, ¿verdad? Abundaban los falsos maestros. Es así. Pues hay una posibilidad grande también de que algún falso maestro quisiera hacer circular mediante carta la mentira, para darla a conocer y propagarla y que se regara, ¿verdad?, para que tuviera más alcance. Eso es una posibilidad también. Y que entonces llegara a circular y quizás llegara a ellos de alguna manera, y lamentablemente ellos empezaran a ser persuadidos por el error y empezaran a considerar, caramba, esto parece que es así, y evidentemente se convirtió en algo concluyente. Ellos concluyeron que estaban viviendo, estaban experimentando el día del Señor. Ese es el contexto. Quiere decir que lo aceptaron, lo tomaron por cierto. Entonces, qué triste. La Escritura claramente ya nos viene diciendo, para que entendamos que esto no es algo nuevo, que la apostasía va a ser una realidad evidente en el mundo, una apostasía generalizada, como les dije. Primera de Timoteo 4:1, mire lo que dice: pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, que es el que revela y da a entender y despierta otra vez esta inquietud en nuestra vida, para que nos concentremos en estas cosas importantes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, haciendo alusión a estos tiempos, cercanos a ese evento, al día del Señor, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué dice? Escuchando precisamente a espíritus engañadores y a doctrinas descritas como doctrinas ¿de qué? De demonios, porque no tienen base en Dios, o sea, no provienen, no se originan en Dios, se originan en Satanás, que tiene la intención de engañar a fin de que la gente no crea en la verdad. Y 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto. Miren la manera de alertar, debes saber, es decir, estés atento, entiende una cosa, que en los postreros días vendrán tiempos que precisamente peligrosos por la apostasía generalizada.
Fíjese, la bandera de alerta que se levanta principalmente es a los cristianos. Claro, nosotros tenemos que persuadir también al inconverso. Pero la materia que nos ocupa hoy es principalmente a quienes, a cristianos. Tenga cuidado, amado, cuando se acerca un supuesto profeta. ¿Qué necesidad hay de profeta en este contexto en el que vivimos? Dígame por qué. ¿Qué justifica que en las iglesias haya un profeta? Pero deme una razón de peso apoyada bíblicamente. ¿Qué lo justifica? ¿Qué me puede revelar alguien que ya no ha sido revelado? Y necesario para la vida de la iglesia y la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nada. Nada. Fantasiosos y mentirosos que no son movidos por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu, a fin de confundir, generar temor, generar dudas en las congregaciones. Todo lo necesario ha sido revelado. Y con qué precisión Dios ha revelado la verdad que necesitábamos saber. Yo no necesito nada más. Para mi vida, para la vida de la iglesia, para la misión de la iglesia, lo que tiene que ver con los acontecimientos del mundo y los postreros días, tiempos finales, todo, amado, todo está ahí. Claro que hay cosas dentro de que Dios se las reservó y usted no se puede poner ¿a qué? No se puede poner como algunos a estar inventando, especulando y forzando algo, incluso tratando de convertir algo que es especulativo en doctrina, como algunos hacen, o en dogma importante. No, amado, no hay nada que justifique el profetismo en este tiempo. Yo no necesito profeta, lo que necesitamos es que amar y conocer la palabra para no ser engañado. Fíjese que Pablo, si hubiese entendido que los profetas eran tan necesarios para persuadir y que la gente no fuera engañado, lo hubiese continuamente que siempre lo hubiese estado mencionando o haciendo referencia a profetas, y usted no ve eso. Usted ve que la continua referencia para ser protegido, para librarse del error es ¿qué? La palabra. Y no es interesante que Pedro, cuando va a hablar en todo caso en esos términos de profeta, dice que tenemos la palabra profética más segura. No es una persona, es la palabra de Dios, que alumbra como antorcha, ¿verdad? Clarifica las dudas, dispersa las dudas, nos da un sentido de dirección apropiado, correcto, según la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente eso describe los tiempos peligrosos. Hay muchas congregaciones donde lamentablemente se mueven muchas personas, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Es una fachada de cristianismo, pero no necesariamente se expone el evangelio bíblico, sino otro evangelio que no es el evangelio apostólico. No es el evangelio que los padres de la iglesia reconocieron como apostólico, porque hasta también hay que ver históricamente lo que creyeron los padres de la iglesia, lo que defendieron los reformadores. Usted ve que se mantiene ¿qué? Se mantiene la veracidad en cuanto a lo que fue verdaderamente el evangelio apostólico y lo que no. Este es un tiempo peligroso, sí, es peligroso en ese sentido porque muchos creyentes pueden ser arrastrados y movidos y sacudidos fuertemente por los vientos de doctrina, por las mentiras, por el error. Por eso, amado, ame la palabra, considere la palabra, considere lo que exponemos hoy, lo que exponemos aquí todo el tiempo, los estudios, y sea crítico aún de lo que yo digo o lo que otro diga. Analice, no dé por cierto algo a prisa. No concluya, eso es así, como dijo aquel. Busque la Escritura. No se deje engañar. Así es que muchos de estos creyentes, posiblemente que estaban en esta comunidad de fe, no eran necesariamente también verdaderos salvos.
porque muchos también dentro del contexto de esta comunidad eventualmente manifestarían esa apostasía, negando la verdad del Evangelio y siendo arrastrado y apoyando y respaldando los falsos maestros. Dentro de las muchas otras cosas que deben acontecer, aparte de la apostasía, que mire que allá hay tema para cortar, como dicen, tela para cortar, Pablo también asegura el surgimiento, aparte de la apostasía, y que está relacionado a ella, el surgimiento de un dictador mundial. Es un personaje. No, esto no es un invento, no es una fábula, no es un símbolo, es una persona de verdad. Una persona. Y lo describe de la siguiente manera: el hombre de pecado. Y añade, el hijo de perdición, según de Tesalonicenses 2:3. Vamos a leer, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, cuando dice no vendrá el día del Señor, sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y eventualmente dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién evidentemente se está describiendo? ¿A quién está aludiendo? Al anticristo. Claro, muchos anticristos ya habían aparecido, incluyendo emperadores. Nerón era una forma de anticristo. Todos los que se resistieron a la verdad y aborrecieron la verdad y la ley de Dios y persiguieron cristianos y procuraron ser ley para sí mismos, eso es anticristo. Juan dice que había muchos anticristos, hablando también de incluso creyentes que profesaban ser cristianos, pero resultaron ser falsos creyentes. Solo profesaban la fe, pero nunca habían nacido de nuevo. Y luego abandonaron la verdad del Evangelio y empezaron a enseñar otras cosas y a creer en otras cosas que eran anticristianas, por eso anticristo. Y ese espíritu anticristiano siempre usted va a ver que ha estado, y de muchas maneras ha sido evidente, pero aquí es mucho más que eso de lo que está hablando. Es el anticristo mismo. Se le describe como el hombre de pecado, o sea, estamos hablando de una persona inicua, que supera cualquier inicuo que usted pueda conocer sobre la faz de la tierra. Inicuo, que no le importa en lo absoluto la ley de Dios, aborrece como ninguna otra persona aborreció o pudiera aborrecer la ley de Dios y se considera a sí mismo un Dios. Hijo de perdición, es decir, que está destinado, abocado a la perdición. Se puede decir que es una referencia a Judas Iscariote. Judas estuvo abocado a la perdición, destinado a la perdición. Irremediablemente se perdió. Y la manera en la que se describe a Judas es interesante. ¿El hijo de qué? El hijo de perdición. Se opone, se rebela, dice Pablo, contra todo lo que lleva nombre de Dios o es objeto de culto, llegando hasta incluso, dice, sentarse, colocarse en el templo de Dios para exhibirse y demandar desde allí que adoración como el único Dios. Como que no existe ningún otro, como que Él es Dios. O sea, se coloca en un lugar que se considera sagrado y hace ese sacrilegio con toda la intención, profana, y empieza a demandar una adoración absoluta como único Dios. Claro, este espíritu lo vemos encarnado en muchas personas históricamente. Hitler, Mussolini y todos estos dictadores. Usted ve que algo característico en ellos, algo interesante relacionado.
aborrecieron, ¿verdad qué? Precisamente, eran ateos, aborrecían la idea de Dios, aborrecían la ley. Pero ninguno como este, es lo que Pablo está haciendo ver, ninguno como este. Porque este se manifestará y obrará con el poder mismo de Satanás. Fíjese que hay algo interesante y es que algo parecido que puede tipificar lo que eventualmente va a acontecer con este personaje, había ocurrido en el templo de Jerusalén. En el templo. Cuando Etíoco Epífanes IV cogió y erigió una especie de altar al Zeus Olimpo y cogió y sacrificó en él un cerdo. A fin de precisamente que fuese un sacrilegio, profanar el lugar y manifestar así el repudio que tenía Dios a la ley de Dios, a todo lo que representara a Dios. Y es interesante que algo semejante a esto que había pasado es lo que va a pasar, pero ahora no es Antíoco Epífanes, es el anticristo mismo. De hecho, en el año 70, cuando saquearon a Jerusalén y la destruyen, bajo las órdenes de Tito, bueno, las órdenes del padre de Tito, Tito ejecuta y hace todo con las legiones de romanos, pero fue por orden de su papá. Y Tito, según ¿verdad? Esa evidencia histórica que nos permite conocer Josefo, historiador Josefo, cuando saquearon y destruyeron Roma, luego los romanos fueron con sus insignias y las pusieron a la puerta norte y allí edificaron sus altares y empezaron a adorar a sus dioses. Eso también es una manera de profanación, ¿verdad? De repudio a lo que representaba el templo. ¿Qué representaba el templo? El templo judío, ¿qué representaba? La vida de los judíos giraba en torno al templo, al significado. No piense tanto en las piedras sobre piedra, el significado, lo que representa el templo. Tiene que ver con Dios, su ley. Era un acto de repudio público, pero también una manera de infundir temor en todos los demás para que no adoraran a ese Dios. Y en ese contexto, recuerde que los emperadores demandaban ¿qué? Demandaban adoración como si fueran dioses. Y si no cumplían y no se postraban y no los adoraban, mataban a quien fuera. Y si hablamos de crueldad en la guerra, y aún sin estar justificada, si no hubiese guerra, los romanos se llevan el premio. Eran crueles y despiadados, como ninguno. Así es que no habla de un sistema necesariamente mundial, no nos enfoquemos en el sistema en sí, sino en una cabeza, en alguien que comanda, en alguien que dirige y alinea todas las cosas y todos los frentes para irse en contra de todo lo que represente Dios. Es una persona y contrasta con Cristo. Él es el hombre de pecado, Cristo es el salvador del pecado. Por eso se llama anticristo, lo opuesto a Cristo. Aquel es el hijo de perdición y Cristo es llamado el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. Aquel es un mentiroso. En Cristo no hay mentira. Es llamado el verdadero. Contra Cristo en lugar de Cristo. Es contra Cristo.
es aborrezco a Cristo. Ese gobernante mundial va a recibir ese poder directamente de Satanás. Algunos creen que eventualmente la manera en la que van a ir pasando las cosas se unirá a naciones europeas y de alguna manera se establece una gran federación para poder tener precisamente ¿qué? Para poder tener ese ¿qué? Hablamos después. Ese control. Es que sí, quería que le diera una clase teológica también. Le impactó ese punto. Y es posible que definitivamente, si esta apostasía va a ser de tal manera, de tal magnitud generalizada en el mundo entero, a ese nivel, definitivamente alguien que vaya a ejercer este tipo de dominio de esta manera, en un sentido mundial, tiene que lograr ese tipo de federación. Así es que engañará a muchos, muchos tienen que confiar en él. Le darán el voto de confianza. Es decir, no inmediatamente mostrará las garras, como dicen por ahí. Mostró las uñas después, dicen. Pues no inmediatamente, asumo, va a hacer las cosas de tal forma o modo que la gente sospeche, dude o no puedan creer en él. Al contrario, tiene que ser alguien que goce de un carisma que con facilidad se gana la simpatía de la gente. Cualquier político es bien parecido a... es bien parecido a esto, ¿verdad? Tiene ese carisma, hace que la gente crea y confíe plenamente en él. Y eventualmente va a volcar toda esa ira, ¿verdad? Y todo ese odio y esa repulsión religiosa será más que evidente, pero seguirá teniendo, porque Dios así lo permite, sobre todas las cosas Dios es soberano, seguirá teniendo o ejerciendo una cierta autoridad para hacer las cosas que va a estar haciendo. Dice que tiene que ser quitado. O sea, el día del Señor no puede acontecer ese día, dice Pablo también, porque primeramente hay algo que lo detiene, hay algo que tiene que ser ¿qué? Movido de su lugar, quitado de su lugar, para que entonces esas cosas o ese día acontezca. El misterio o el secreto, en otras versiones, el misterio o secreto de iniquidad de Satanás ya está trabajando en el mundo. Eso es evidente. Esa actividad demoníaca, puramente satánica, totalmente impía, en el mundo es evidente. Ese repudio a Dios o a la idea de Dios es algo con lo que se viene lidiando ya bastante tiempo. Y se incrementa. Y cada vez es mayor. Y toma nuevas formas. Hay muchas formas de mentira. Muchas formas de engaño. Hoy tenemos colectivos y grupos que a fin de que sí o sí se acepten sus ideologías, hasta han llegado al punto de crear ¿qué? Un evangelio que no es el bíblico, donde Jesús acepta y entiende que nada de eso es que es condenado, como el homosexualismo. Hoy día hay grupos de estos que tienen pastores, que tienen ministros, que no hay problema con eso, que todo eso está bien. Amado, hay muchos modos de engaño y no todos son tan agresivos, pero no dejan de ser ¿qué? Mentira, que es perjudicial. Porque todo esto significa lo mismo. Se levantarán y perseguirán y mostrarán hostilidad contra los verdaderos fieles del Señor. ¿Qué entonces detiene el programa maligno de Satanás y el surgimiento del anticristo? El Espíritu Santo obrando en la iglesia.
y a través de la iglesia. Este es un periodo de gracia donde todavía Dios está trabajando con la gente, tratando con los corazones de las personas, usando el instrumento que estableció, fuese ese instrumento para llegarse a los perdidos y le fuese proclamado el evangelio bíblico, el evangelio que Pablo describió como poder de Dios, a fin de que sean ¿qué? Salvos.